Ese es Jess, el hermano intimidante, susurró Margaret, la suegra de mi hermano, lo suficientemente alto como para que la mitad de la mesa lo oyera, seguido de risitas discretas que cortaron el aire como navajas. Pobrecito, todavía soltero a los 35 años. Debe asustar a todas las mujeres con esa cara seria de ejecutivo. Estaba sentado solo en el extremo de la mesa de la cena de ensayo, en el elegante club de campo de los padres de la novia, observando a mi hermano Marcus sonreír nerviosamente mientras fingía no escuchar los comentarios maliciosos sobre mí. El camarero acababa de servir el tercer plato cuando ella decidió que era hora de su entretenimiento personal. «Sabes, Marcus», continuó, dirigiéndose a mi hermano con esa sonrisa falsa que usan los ricos cuando quieren ser cruelmente educados, «eres tan diferente de tu hermano. Tienes esa energía positiva, esa ligereza. Jess parece, ¿cómo decirlo?, demasiado pesado para estar aquí. Me llamo Jess y, a mis 35 años, acababa de descubrir que mi nueva familia política me veía como un problema que había que tolerar». Las copas de cristal tintinearon suavemente mientras los demás invitados se inclinaban hacia adelante, claramente entretenidos con el espectáculo de humillación gratuita que se ofrecía como postre. Marcus, mi hermano menor, bajó la mirada hacia su plato, con las orejas rojas de vergüenza. Su prometida, Sarah, se rió nerviosamente y murmuró algo sobre las diferencias entre hermanos, mientras su padre, Robert, asentía con aprobación a los comentarios de su esposa. «Quizás por eso se dedica tanto al trabajo», añadió Robert, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Cuando no tienes vida personal, te queda más tiempo para ser intenso en los negocios». Más risas discretas resonaron en la mesa. Mantuve mi expresión neutra, como había aprendido a hacer en salas de juntas repletas de tiburones que analizaban cada reacción, cada parpadeo, en busca de signos de debilidad. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre los rostros sonrientes que me observaban como si fuera una curiosidad en un zoológico. El club de campo era el tipo de lugar donde generaciones de familias tradicionales celebraban hitos importantes, con sus paredes revestidas de madera oscura que susurraban historias de privilegio y exclusividad. «¿En qué trabaja Jess?», preguntó Eleanor, una prima lejana de la novia, inclinándose hacia adelante con curiosidad mal disimulada. «Marcus mencionó algo sobre consultoría». «Consultoría estratégica», respondí con calma, dando un sorbo al vino que había permanecido intacto durante toda la comida. «Ah, qué interesante», dijo ella, intercambiando una mirada significativa con Margaret. «¿Y eso, paga bien?». La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Era el tipo de interrogatorio disfrazado de conversación educada que personas como ellas dominaban, el arte de humillar a alguien mientras mantenían las apariencias de civilidad. Lo que no sabían era que yo había construido una empresa de consultoría estratégica desde cero, trabajando 18 horas al día durante una década, transformando fracasos corporativos en historias de éxito que movían miles de millones de dólares. Lo que no sabían era que 3 de las mayores fusiones empresariales de los últimos 5 años habían pasado por mi mesa, y que mi nombre se susurraba con respeto en consejos de administración de costa a costa. Lo que no sabían es que yo había elegido estar soltero, porque aprendí pronto que construir algo duradero requiere una concentración absoluta, y pocos comprenden el precio de la excelencia. Pero para ellos, yo solo era el hermano raro que no sabía sonreír. «Ya sabes», dijo Margaret, dirigiéndose ahora directamente a mí con esa voz dulce que destilaba veneno, «la hija de los Morrison está disponible. Ella tiene 42 años, tampoco se ha casado nunca. Vosotros dos haríais una pareja interesante». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Incluso los camareros dejaron de moverse, como si presintieran que algo estaba a punto de estallar. Respiré hondo, cogí la servilleta y me limpié los labios con la calma de quien se ha enfrentado a depredadores mucho más peligrosos que las socialités suburbanas aburridas. «Gracias por la sugerencia», respondí con voz baja y controlada. «Pero últimamente he estado muy ocupado». «¿Ocupado con qué, exactamente?». Robert se inclinó hacia adelante, con un tono que sugería que cualquier respuesta sería inadecuada. «Marcus nos ha dicho que trabajas en consultoría. ¿Es un trabajo de verdad o solo una forma elegante de decir que estás buscando empleo?». Las palabras cortaron más profundamente de lo que él imaginaba. No porque hirieran mi ego, sino porque revelaban la imagen distorsionada que Marcus había pintado de mí para esta familia. Mi propio hermano me había menospreciado para parecer mejor ante los ojos de sus suegros. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Se trataba de Marcus. Estaban estableciendo una jerarquía, colocando a mi hermano en la cima como el hijo que había triunfado,
casado, sociable, seguro, mientras que yo era utilizado como contraste, el ejemplo de lo que no debía ser. Marcus finalmente encontró el valor para hablar. Jess tiene una empresa muy exitosa, de hecho. Claro que sí, interrumpió Margaret con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todos los hombres solteros de tu edad dicen eso. El suave jazz que sonaba de fondo parecía burlarse de la creciente tensión en nuestra mesa. A nuestro alrededor, otras familias cenaban en perfecta armonía, ajenas al masacre psicológico que tenía lugar a pocos metros de distancia. Y entonces lo vi, por el rabillo del ojo, un hombre que se levantaba de una mesa cercana. Alto, canoso, con un traje impecable, se movía con el tipo de presencia que hace que salas enteras se queden en silencio sin necesidad de decir una palabra. Caminó directamente hacia nosotros, sus pasos deliberados resonando suavemente en el mármol pulido del club. No lo conocía, pero reconocí inmediatamente su tipo, poder genuino, no el tipo de poder ostentoso que se compra con la herencia, sino el tipo que se construye moviendo montañas y transformando industrias. Su presencia era magnética de una forma que el dinero por sí solo nunca puede comprar. Era la diferencia entre quien heredó la influencia y quien la forjó con sus propias manos. Si te está gustando esta historia de giros inesperados y quieres descubrir quién era ese hombre misterioso y cómo estaba a punto de cambiarlo todo, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió a continuación fue tan inesperado que dejó a toda la mesa en estado de shock absoluto y demostró que, a veces, cuando menos te lo esperas, el universo decide reescribir tu historia por completo. El hombre de cabello canoso se detuvo junto a nuestra mesa, su presencia acallando instantáneamente las risitas maliciosas. Margaret levantó la vista, claramente molesta por la interrupción. Disculpen, dijo ella con ese tono gélido que la gente rica usa con quienes consideran inferiores, esta es una mesa privada. Lo siento, respondió el hombre con voz tranquila pero autoritaria. Soy Theodore Blackstone. Hizo una pausa, dejando que su nombre flotara en el aire como si significara algo. Robert palideció visiblemente. Margaret parpadeó varias veces, como si intentara procesar información que no conseguía organizar. Él. ¿Theodore Blackstone? Tartamudeó Robert, levantándose bruscamente y casi derramando su copa de vino. ¿De Blackstone Industries? El hombre asintió brevemente. Disculpen la intromisión, pero no pude evitar fijarme en la interesante conversación que estaban manteniendo sobre consultoría estratégica. Mi estómago se encogió. Él lo había oído todo. Cada palabra cruel, cada risita, cada intento de menospreciarme delante de extraños. Margaret se recompuso rápidamente, activando su modo de encanto social. Señor Blackstone, qué honor tenerlo aquí. Ella es mi hija Sara, dijo señalando a la novia, que sonrió nerviosamente, y su prometido Marcus. ¿Y él es? Ella dudó, como si mi nombre fuera algo desagradable de pronunciar. Jess, el hermano de Marcus. Theodore volvió su atención hacia mí, sus ojos analizando mi rostro con una intensidad que me hizo sentir como si él pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Jess, repitió mi nombre como si estuviera probando su peso. ¿Y tú trabajas en consultoría estratégica? Antes de que pudiera responder, Robert se entrometió con una risa forzada. Bueno, él dice que trabaja en eso. Ya sabes cómo son los jóvenes emprendedores de hoy en día, todos se creen directores generales. Las palabras me dolieron más esta vez porque fueron pronunciadas delante de alguien a quien, por alguna razón, de repente me di cuenta de que quería respetar. Margaret se rió, pensando que había encontrado un poderoso aliado para su campaña de humillación. Exacto. Jess tiene esas ideas grandiosas sobre transformar empresas, pero Marcus es quien realmente entiende cómo funciona el mundo de los negocios. Él trabaja en ventas, algo práctico, ¿sabes? Marcus se movió incómodo en su silla, pero no me defendió. Nunca lo hacía. Lo que ellos no sabían es que, 3 meses atrás, yo había salvado a una empresa de tecnología médica de la quiebra total, reestructurando operaciones que movían $50 millones al año. El director ejecutivo me envió una carta de agradecimiento diciendo que yo había salvado no solo a la empresa, sino también los empleos de 200 familias. Lo que ellos no sabían es que, 2 años atrás, una multinacional farmacéutica me había buscado en secreto para resolver un problema logístico que les estaba costando miles de millones en pérdidas. Mi solución aumentó la eficiencia en un 40% y me valió una bonificación mayor que el salario anual de Marcus. Lo que ellos no sabían es que yo había elegido vivir de forma discreta, invirtiendo mis ganancias en lugar de alardear, porque aprendí de mi padre que la verdadera riqueza no necesita un escenario para existir. Theodore permaneció en silencio durante un momento que pareció prolongarse eternamente.
Luego se dirigió directamente a mí. ¿A qué te dedicas, Jess? Transformación operativa, respondí simplemente. Ayudo a las empresas a identificar ineficiencias sistémicas y a reestructurar procesos para obtener la máxima rentabilidad. Robert soltó una carcajada. ¿Lo ves? Hasta las palabras que utiliza. Transformación operativa. ¿Quién habla así? La gente que sabe de lo que habla, dijo Theodore, con una voz que cortó la risa de Robert como una cuchilla afilada. El silencio que siguió fue tenso. Margaret intercambió una mirada nerviosa con su marido. Ya sabéis, continuó Theodore, es interesante encontrar a alguien en este campo. Mi empresa se ha enfrentado a algunos retos operativos complejos últimamente. Sentí que mi corazón se aceleraba. Theodore Blackstone era legendario en el mundo corporativo, el hombre que había construido un imperio a partir de una pequeña firma de inversiones, convirtiéndola en una de las mayores holdings privadas del país. De hecho, dijo Margaret rápidamente, tratando de redirigir la conversación, Marcus me estaba contando que va a recibir un ascenso. Las ventas son un área tan dinámica, ¿verdad? Marcus asintió con entusiasmo. Sí, nos estamos expandiendo a 3 nuevos territorios. Es un crecimiento muy emocionante. Observé cómo se desarrollaba la dinámica familiar, Marcus siendo ensalzado, yo siendo menospreciada, todo orquestado con la precisión de una sinfonía que ellos habían tocado cientos de veces antes. Theodore observó la interacción con interés, como un científico estudiando especímenes en un laboratorio. ¿Qué área de ventas?, preguntó a Marcus. Equipos de oficina, respondió Marcus, claramente orgulloso. Principalmente sistemas de impresión para pequeñas empresas. Importante, dijo Theodore diplomáticamente. Luego se volvió hacia mí de nuevo. ¿Y tus proyectos más recientes, Jess? Sin revelar nada confidencial, claro. Antes de que pudiera responder, Eleanor, la prima de la novia, decidió unirse a la fiesta de la crueldad. Oh, señor Blackstone, no queremos aburrirle con los pasatiempos de Jess. Cuéntenos sobre sus negocios. He oído que acaba de adquirir una cadena de hoteles en Europa. Lo que ella no se dio cuenta es que Theodore me observaba atentamente, como si estuviera evaluando cada microexpresión de mi rostro. De hecho, dijo él lentamente, estoy muy interesado en escuchar sobre el trabajo de Jess. Has mencionado la transformación operativa. ¿Has trabajado con alguna empresa que yo conozca? Mi corazón latía con fuerza. Era una prueba, lo sabía. Una oportunidad para demostrar que no eran solo palabras vacías o delirios de grandeza. MedTech Solutions, respondí con calma. Reestructuración completa de la cadena de suministro el año pasado. Los ojos de Theodore se entrecerraron ligeramente. Conocía la empresa. Y Pharmadine Corporation, añadí. Optimización de la distribución global. Esta vez, Theodore no pudo ocultar su sorpresa. Se trataba de empresas multimillonarias, proyectos a los que solo tenían acceso consultores del más alto nivel. Margaret, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la conversación, intentó un enfoque diferente. Sr. Blackstone, usted debe comprender lo difícil que es para las familias cuando alguien se niega a sentar cabeza. Jess tiene 35 años y nunca ha traído a nadie a conocer a la familia. Nos preocupa que él esté demasiado centrado en el trabajo como para tener una vida real. El comentario dio justo en el blanco. Mi vida personal siempre había sido mi punto más vulnerable, el área en la que todos mis logros profesionales no podían protegerme del juicio. Pero entonces Theodore hizo algo inesperado. Sonrió, no con la sonrisa pulida que había mostrado hasta ahora, sino con algo genuino y casi admirativo. Sabéis, dijo él, algunos de los hombres más impresionantes que conozco hicieron sus mayores contribuciones durante periodos de intenso enfoque. Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett, todos pasaron años dedicándose por completo al trabajo antes de encontrar el equilibrio. Margaret parpadeó, claramente desarmada por la comparación. Además, continuó Theodore, en mi experiencia, las personas que logran resultados reales en consultoría estratégica son extremadamente raras. Es un campo lleno de charlatanes y teóricos. Pero cuando encuentras a alguien genuino, se detuvo, mirándome directamente, vale la pena prestarle atención. Sentí algo que no había sentido en años, la validación de alguien que realmente entendía mi mundo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que Theodore Blackstone no había aparecido en nuestra mesa por casualidad. Había venido específicamente por mí. ¿Pero por qué? Theodore extendió su mano derecha hacia mí, ignorando por completo a Margaret y Robert.
Jess, ¿te gustaría hablar conmigo en privado unos minutos? No era una petición. Era una invitación que hombres como él rara vez hacían 2 veces. Me levanté, ajustándome la corbata, y lo seguí hasta un rincón más apartado del club de campo, lejos de los oídos curiosos de la mesa. A través de la pared de cristal, pude ver a Margaret gesticulando dramáticamente a Robert, claramente molesta por haber perdido el control de la situación. Jess, comenzó Theodore, con voz baja pero autoritaria, quiero que sepas que no he venido aquí por casualidad. He estado observando tu trabajo durante más tiempo del que imaginas. Mi corazón se aceleró. Observando cómo la reestructuración de MedTech Solutions salvó la empresa de mi hija. Ella es la directora general desde hace 3 años. Él hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Cuando supe que el consultor responsable de la transformación estaba siendo humillado públicamente por personas que no sabrían gestionar un puesto de limonada, decidí intervenir. Miré hacia la mesa, donde Marcus seguía evitando mi mirada mientras Margaret susurraba veneno al oído de Sarah. No saben quién eres realmente, continuó Theodore. Y eso me da una idea. Durante los siguientes 20 minutos, Theodore esbozó algo que ni en mis sueños más audaces había imaginado. No se trataba solo de defenderme o demostrar mi valía. Se trataba de crear una lección que nunca olvidarían. Mi empresa está adquiriendo una cadena de equipos de oficina, explicó él con calma. Casualmente, la misma empresa en la que trabaja Marcus. La sangre de mis venas pareció detenerse por un momento. Voy a necesitar a alguien que supervise la transición operativa, continuó él. Alguien que entienda tanto de reestructuración como de dinámicas familiares complejas. Cuando volvimos a la mesa, Margaret nos recibió con una sonrisa forzada que no podía ocultar su irritación. Espero que no hayamos interrumpido nada importante, dijo ella, claramente buscando información. Al contrario, respondió Theodore. Jess y yo hemos tenido una conversación muy productiva sobre oportunidades futuras. Robert se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Oportunidades? ¿Qué tipo de oportunidades? Theodore sonrió, pero no respondió directamente. En cambio, se dirigió a Marcus. Marcus, tú trabajas con equipos de oficina, ¿verdad? ¿Sistemas de impresión? Sí, señor. Llevo 4 años en OfficeTech Solutions. Interesante, asintió Theodore. Una empresa sólida. Buena reputación en el mercado. Margaret irradiaba satisfacción. Por fin, Marcus estaba recibiendo el reconocimiento de alguien importante. Lo que ella no sabía era que, 48 horas después, yo estaría sentado en la sala de juntas de OfficeTech Solutions como nuevo consultor estratégico, revisando cada aspecto de la estructura operativa de la empresa. Lo que ella no sabía era que Theodore me había dado acceso completo a los registros de ventas, las evaluaciones de rendimiento y la estructura de comisiones de todos los empleados. Lo que ella no sabía era que yo estaba a punto de descubrir exactamente cuánto había exagerado Marcus sobre su puesto y su inminente ascenso. Durante los días siguientes, me sumergí en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Theodore. Ya no era solo una cuestión profesional. Era personal. Descubrí que Marcus había estado en el cuartil inferior de los vendedores de la empresa durante 2 años consecutivos. Su ascenso era, en realidad, un ultimátum encubierto, mejorar los números o enfrentarse al despido. Descubrí que él había mentido sobre los 3 nuevos territorios. La empresa, en realidad, estaba consolidando territorios debido a las bajas ventas. Descubrí que su mayor venta del año había sido a una empresa fantasma que nunca pagó la factura, lo que resultó en una pérdida neta que él convenientemente omitió en sus historias familiares. Si estás siguiendo este viaje de descubrimientos y transformación, no olvides suscribirte al canal para ver cómo situaciones aparentemente perdidas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento inesperadas. Cada descubrimiento era como encontrar una pieza de un rompecabezas que revelaba una imagen más grande de inseguridad disfrazada de arrogancia. Marcus no solo estaba exagerando sus éxitos, estaba viviendo una fantasía completa. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando revisé los registros de llamadas de la empresa. Marcus había utilizado el tiempo de trabajo para hacer docenas de llamadas a Margaret y Robert, quejándose de mí, alimentando sus percepciones negativas con historias distorsionadas sobre mi falta de éxito social y mis problemas de relación. Él había orquestado activamente mi humillación. Mi propio hermano había trabajado para destruirme ante los ojos de la familia de su prometida, todo para elevar su propia imagen. Esa revelación lo cambió todo.
Ya no se trataba de demostrar mi valía o corregir malentendidos. Se trataba de revelar toda la verdad y dejar que las consecuencias naturales siguieran su curso. Theodore me había dado las herramientas. Ahora me correspondía a mí decidir cómo utilizarlas. La noche antes de presentar mi informe preliminar sobre Office Tech Solutions, llamé a Theodore. «Estoy listo», dije simplemente. «¿Estás seguro?». Su voz denotaba seriedad. «Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Las consecuencias serán reales». Miré la pila de documentos sobre mi mesa, prueba de años de mentiras y manipulaciones. Pensé en todas las veces que me había quedado callado mientras me menospreciaban, todas las veces que Marcus sonreía mientras me veía humillado. «Estoy completamente seguro». Theodore hizo una pausa. «Entonces nos vemos mañana en la reunión del consejo. Será esclarecedor». Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había experimentado en años, el poder de controlar mi propia narrativa. Mañana, por fin, toda la verdad saldría a la luz. La reunión del Consejo de Office Tech Solutions se celebró en una sala de conferencias con vistas al centro de Chicago. Theodore estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de ejecutivos nerviosos que claramente no esperaban que el nuevo propietario se presentara en persona para una reunión rutinaria. Marcus estaba en la tercera fila, sudando a través de su camisa de vestir más cara, obviamente tratando de llamar la atención de manera positiva con comentarios excesivamente entusiastas sobre oportunidades de crecimiento y sinergia operativa. Entré silenciosamente por la puerta lateral, cargando una carpeta de documentos y una computadora portátil. Theodore me presentó simplemente como nuestro consultor estratégico especializado en optimización del rendimiento. Marcus me vio y su expresión pasó de la confusión al pánico mal disimulado. No esperaba encontrarme allí, y menos aún en una posición de autoridad. «Hoy», comenzó Theodore, con su voz resonando en la sala con autoridad incuestionable, «vamos a revisar los datos de ventas de los últimos 2 años para identificar algunas discrepancias interesantes». Abrí mi portátil y lo conecté al proyector. La primera pantalla mostraba un gráfico de ventas individuales. Marcus estaba claramente en el cuartil inferior, con su línea roja arrastrándose patéticamente por debajo de la media de la empresa. «Como pueden ver», expliqué con voz tranquila y profesional, «algunos miembros del equipo han estado reportando cifras creativas a familiares y contactos externos». Marcus se movió en su silla, su rostro pasando de pálido a rojo. Él intentó interrumpir con una risa nerviosa, pero Theodore levantó la mano, silenciándolo inmediatamente con una mirada que podría congelar el fuego. La siguiente pantalla mostraba sus ventas fantasma, contratos firmados con empresas que nunca existieron, comisiones reclamadas por ventas que nunca se pagaron, territorios expandidos que en realidad se habían consolidado debido a su bajo rendimiento. Sr. Marcus, se dirigió Theodore directamente a mi hermano, cada palabra cargada de peso. ¿Podría explicar estas discrepancias en sus informes? El silencio en la sala era ensordecedor. Otros ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta claramente de que no estaban asistiendo a una reunión rutinaria, sino a una ejecución profesional meticulosamente planificada. La directora de marketing, Susan Wells, suspiró en voz baja y comenzó a tomar notas frenéticamente. El director financiero se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante, prestando ahora toda su atención a las revelaciones que se estaban produciendo. Marcus abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Sus ojos desesperados buscaron algún aliado en la sala, pero solo encontraron expresiones neutras de personas que claramente no querían asociarse con un empleado a punto de ser despedido. Debe haber habido un malentendido en los sistemas, tartamudeó, con la voz quebrándose al final de la frase. ¿Malentendido? Pasé a la siguiente pantalla, que mostraba los registros de llamadas de la empresa. ¿O te refieres a las docenas de llamadas personales durante el horario laboral a... Veamos. Margaret y Robert Whitmore? El color desapareció por completo del rostro de Marcus. Él sabía exactamente de qué llamadas estaba hablando. Sus manos temblaban visiblemente cuando intentó coger el vaso de agua que tenía delante, derramando algunas gotas sobre la mesa de caoba pulida. En esas llamadas, continué, consultando mis notas con la precisión de un fiscal que presenta pruebas, usted proporcionó información falsa sobre su rendimiento profesional e hizo comentarios despectivos sobre un familiar cercano, utilizando recursos de la empresa para actividades personales no autorizadas. Un murmullo recorrió la sala. Los demás ejecutivos comprendían ahora que estaban presenciando algo mucho más personal que un simple despido por bajo rendimiento.
Era una revelación familiar expuesta bajo las luces implacables del mundo corporativo. Marcus intentó defenderse. Jess, no entiendes el contexto. ¿Contexto? Interrumpí, pasando a una nueva pantalla. ¿Cómo el contexto de usar el teléfono de la empresa para orquestar una campaña de difamación contra mí durante tu horario laboral? La pantalla mostraba ahora transcripciones detalladas. No solo registros de llamadas, sino grabaciones que la empresa conservaba con fines de control de calidad. La voz de Marcus resonó por los altavoces de la sala. Margaret, tienes que entender que mi hermano es problemático. Él nunca ha podido mantener una relación porque intimida a la gente. Es obsesivo con el trabajo porque no tiene vida personal. Cada palabra caía como un martillo sobre cristal. Los ejecutivos alrededor de la mesa se miraron entre sí, algunos claramente incómodos con la crudeza de la situación familiar que se estaba exponiendo. Theodore se inclinó hacia adelante, dominando por completo el ambiente con su presencia. Esto constituye una falta grave según nuestro código ético corporativo. Fue en ese momento cuando Marcus se dio cuenta de que no se trataba solo de cifras de ventas. Se trataba de todo. Cada mentira, cada exageración, cada intento de menospreciarme para elevar su propia imagen había sido documentado y analizado. Él intentó levantarse, como si pudiera escapar de la situación, pero sus piernas fallaron. Se sentó de nuevo con fuerza, provocando un ruido sordo que resonó en la sala silenciosa como una campana fúnebre. Hay más, añadí, pasando a una nueva presentación. Análisis de productividad comparativa. La pantalla mostró gráficos uno al lado del otro, mis logros reales frente a las fantasías que Marcus se había creado sobre sí mismo. Era devastador. Mientras él fabricaba éxitos inexistentes, yo había estado creando valor real para clientes por valor de cientos de millones. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Hay una última cuestión, dijo Theodore, cogiendo un documento sellado que estaba sobre la mesa. OfficeTech Solutions ha sido recientemente adquirida por Blackstone Industries. Como parte de la reestructuración, vamos a implementar nuevos estándares de rendimiento y ética. Hizo una pausa dramática, dejando que la información calara antes de continuar. El peso de sus palabras era palpable en la sala. Varios ejecutivos se enderezaron, dándose cuenta de que sus propios puestos podían estar en juego. Sr. Marcus, su historial indica un patrón de comportamiento incompatible con nuestros valores corporativos. Su puesto queda rescindido con efecto inmediato. El documento que Theodore deslizó por la mesa no era solo una carta de despido. Era un despido por causa justificada, con cláusulas que impedirían a Marcus recibir el seguro de desempleo e incluía una investigación sobre la posible devolución del tiempo y los recursos mal utilizados. Marcus intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Sus ojos se movían desesperadamente entre Theodore y yo, comprendiendo por fin el alcance de lo que había sucedido. La trampa se había cerrado con precisión quirúrgica. Además, añadí, consultando otra página de mi carpeta, sus antiguas reclamaciones por rendimiento serán comunicadas formalmente a los contactos personales que fueron informados incorrectamente, incluyendo a su nueva familia política. La mención de Margaret y Robert hizo que Marcus se levantara bruscamente de la silla, tirándola en el proceso. El ruido metálico resonó en la sala como una campana fúnebre tocando su sentencia final. «No puedes hacer eso», explotó él, con la voz quebrada por el pánico total. «Lo descubrirán. Sara lo descubrirá. La boda es la semana que viene». «¿Descubrir qué?», pregunté con calma, mi voz contrastando drásticamente con su desesperación. «La verdad». Otros ejecutivos en la sala comenzaron a susurrar entre sí, claramente fascinados por la dramática caída de un colega que parecía tener todo bajo control solo unos minutos antes. Theodore se levantó lentamente, su imponente presencia señalando el final de la reunión. «La reunión ha terminado. Señor Marcus, el Departamento de Recursos Humanos le acompañará a recoger sus pertenencias personales». Mientras dos guardias de seguridad aparecían discretamente en la puerta, Marcus se volvió hacia mí con absoluta desesperación en los ojos. Las lágrimas comenzaron a formarse, su máscara de confianza completamente desintegrada. «Jess, eres mi hermano», susurró él con voz quebrada. «Por favor, piensa en Sara, piensa en la familia». Por primera vez desde que todo comenzó, lo miré directamente a los ojos. Vi miedo, desesperación y, finalmente, una chispa de reconocimiento sobre quién era yo realmente. «¿Era yo tu hermano cuando me defendiste durante aquella cena?», pregunté con voz baja pero cortante.
Era yo tu hermano cuando pasaste meses contando mentiras sobre mi agente que ni siquiera me conocía. Marcus no respondió. No podía responder. La verdad era ahora ineludible. La diferencia entre nosotros, continué, levantándome y ordenando mis documentos con deliberada calma, es que yo nunca he necesitado menospreciarte para sentirme bien conmigo mismo. Cuando Marcus fue escoltado fuera, sus últimas palabras fueron un murmullo desesperado. Sara, ¿cómo se lo voy a explicar a Sara? Teodore se acercó a mí, ajustándose las esposas de oro mientras observaba la puerta por la que había salido Marcus. Fase 1 completa, dijo él simplemente, conteniendo a duras penas su satisfacción. Listo para la fase 2. Sonreí por primera vez en semanas. La fase 2 consistiría en llamar a Margaret y Robert para explicarles con calma las inconsistencias que habíamos descubierto en el historial profesional de Marcus. Y si ellos quisieran verificar esa información personalmente, Teodore estaría encantado de recibirlos en su oficina para una conversación detallada sobre liderazgo, integridad y las diferencias entre los logros reales y las fantasías fabricadas. Pero eso solo sería el comienzo. Porque cuando pasas años siendo subestimado por personas que confunden la arrogancia con la competencia, eventualmente tienes la oportunidad de educarlos sobre la diferencia. Y esa educación apenas estaba comenzando. La llamada a Margaret se produjo el jueves siguiente. Estaba en mi oficina recién inaugurada, un piso completo en el centro de Chicago que Teodore había insistido en que aceptara como parte de nuestra asociación estratégica. ¿Sr. Yes? La voz de Margaret era extrañamente formal, sin el tono condescendiente al que me había acostumbrado. He recibido una llamada muy inquietante del señor Blackstone hoy. Me imagino, respondí con calma, observando el movimiento de la ciudad a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Él me explicó, inconsistencias, en el historial profesional de Marcus. Su voz tembló ligeramente. Dijo que usted tenía documentación completa de mentiras que Marcus había contado sobre su carrera. El silencio se prolongó durante largos segundos. Podía oír su respiración pesada a través del teléfono. Margaret, dije finalmente, durante esa cena, se rieron cuando me llamaron intimidante. Dijeron que asustaba a la gente porque era demasiado intenso con el trabajo. Yes, yo. Marcus pasó meses diciéndoles que era un fracaso profesional, que mi empresa era solo una fantasía, que estaba inventando éxitos para compensar mi falta de vida personal. Mi voz se mantuvo controlada, pero cada palabra tenía el peso de la verdad. Elegisteis creerle porque era más cómodo que investigar por vuestra cuenta. Margaret sollozó audiblemente. No lo sabíamos. No lo sabíais porque no quisisteis saberlo, la interrumpí. Es más fácil burlarse de alguien que parece vulnerable que reconocer que puede haber construido algo significativo lejos de los focos. Durante la semana siguiente, los acontecimientos se desarrollaron con la inevitabilidad de fichas de dominó cayendo en perfecta secuencia. Sara canceló la boda 3 días antes de la ceremonia. No por ira, sino porque descubrió que toda la base de su relación con Marcus estaba construida sobre mentiras elaboradas. Ella me llamó personalmente para disculparse, con la voz quebrada por las lágrimas de humillación y tristeza. Yes, necesito que sepas que si hubiera sabido quién eras realmente, comenzó ella. Sara, la interrumpí amablemente, no tienes que disculparte por algo que Marcus orquestó. Tú también fuiste víctima de sus manipulaciones. La revelación pública fue devastadora para Marcus. La cancelación de la boda se extendió rápidamente por los círculos sociales de Nashville. Los amigos comunes comenzaron a cuestionar otras historias que él había contado a lo largo de los años. Cuando Teodore divulgó discretamente los detalles de su despido por causa justificada, la reputación de Marcus se derrumbó por completo. Robert apareció en mi oficina una lluviosa mañana de viernes, 3 semanas después de la implosión. Estaba irreconocible, el pelo revuelto, el traje arrugado, los ojos rojos de alguien que no había dormido en días. Mi yerno lo ha perdido todo, dijo sin preámbulos cuando mi asistente lo trajo a mi despacho. Su trabajo, su prometida, su reputación, todo. Y, respondí sin levantar la vista de los documentos que tenía sobre la mesa. Es familia, Yes. Es tu hermano. Entonces levanté la vista. Robert, durante años Marcus ha trabajado activamente para destruir mi reputación ante la familia de la mujer a la que quería impresionar. Ha utilizado recursos de la empresa para hacer llamadas personales difamándome. Ha mentido sistemáticamente sobre logros profesionales que nunca existieron. Robert se movió incómodo en su silla,
dándose cuenta por fin del alcance total de lo que había hecho su yerno. Cuando ustedes me humillaron en aquella cena, continué, Marcus permaneció en silencio. Él me vio ser ridiculizado y no dijo ni una palabra en mi defensa. ¿Por qué? Porque cada broma sobre mi supuesta inadecuación social elevaba su propia imagen ante los ojos de ustedes. Pero tú lo planeaste, protestó Robert débilmente. Tú orquestaste su caída. Yo documenté la verdad, le corregí. La diferencia es que cuando Marcus mintió sobre mí, fue para perjudicarme sin justificación. Cuando expuse sus mentiras, fue para restaurar la verdad que había sido corrompida. Robert se marchó sin decir nada más, comprendiendo claramente que no había forma de defender lo indefendible. 2 meses después, recibí una carta de Marcus. No intentó justificarse ni pedir perdón. Era una simple confesión. Había pasado años sintiéndose inadecuado al lado de mis éxitos, y fabricar mi inferioridad era más fácil que enfrentarse a sus propias inseguridades. Tú siempre has sido el hermano inteligente, escribió él. Yo elegí ser el hermano mentiroso porque no sabía cómo ser el hermano verdadero. Doblé la carta y la guardé. No por sentimentalismo, sino porque representaba un tipo raro de honestidad que solo se da después de que todas las máscaras han caído. La transformación más profunda no ocurrió con Marcus, Margaret o Robert. Ocurrió conmigo. Durante años, había permitido que el juicio de personas que no me conocían influyera en cómo veía mi propio valor. Construí una empresa de éxito, ayudé a decenas de organizaciones a prosperar, impacté en miles de vidas a través de mi trabajo, pero seguía buscando la validación de personas cuya aprobación no debería importar. Teodore me enseñó que el verdadero poder no proviene de demostrar tu valía a quienes dudan de ti, sino de reconocer que algunas personas nunca estarán cualificadas para evaluar tus contribuciones. 6 meses después del colapso de Marcus, Teodore me hizo una propuesta que cambiaría por completo mi trayectoria profesional. Quería crear una división de consultoría ética dentro de Blackstone Industries, centrada en identificar y corregir prácticas corporativas perjudiciales. Tienes un talento poco común, me explicó durante nuestro almuerzo mensual. Eres capaz de ver más allá de las máscaras corporativas e identificar patrones de comportamiento destructivo antes de que causen un daño irreparable. La oferta era tentadora, recursos ilimitados, acceso a empresas de élite, un salario que transformaría mi vida financiera. Pero había algo más en juego. Quiero algo más, le dije a Teodore. Quiero crear una plataforma donde los empleados puedan denunciar de forma anónima prácticas poco éticas sin miedo a represalias. Un sistema que proteja a personas como Sara de involucrarse con mentirosos manipuladores. Teodore sonrió, el tipo de sonrisa que reconoce una visión alineada con sus propios valores. Hoy, 3 años después, dirijo una consultora que emplea a 47 personas y ya ha transformado operaciones en 5 continentes. No por venganza, sino porque la experiencia me ha liberado para centrarme por completo en lo que siempre he sabido hacer mejor, construir soluciones duraderas para problemas complejos. Nuestra división de ética corporativa ha sacado a la luz decenas de tramas fraudulentas y ha salvado miles de puestos de trabajo mediante reestructuraciones honestas. Hemos creado un modelo que ahora siguen otras empresas, demostrando que es posible ser rentable manteniendo una integridad absoluta. Marcus encontró trabajo en una empresa más pequeña en Portland, Oregón. He oído a través de conocidos comunes que se ha vuelto más humilde, más honesto sobre sus limitaciones. La humillación pública había sido brutal, pero aparentemente necesaria para romper los patrones destructivos que había desarrollado. Margaret y Robert se divorciaron 18 meses después de la cancelación de la boda de Sara. Al parecer, descubrir que habían sido engañados tan completamente por alguien a quien consideraban una buena persona reveló otras fisuras en su relación. La confianza, una vez quebrantada por juicios precipitados, resultó imposible de reconstruir. Sara se casó 2 años después con un profesor de literatura que la valora por su inteligencia y amabilidad genuinas. Ella me envió una invitación a la boda. No fui, pero envié flores con una tarjeta, por nuevos comienzos construidos sobre la verdad. Lo que más me satisfizo no fue la caída de Marcus, sino las personas que surgieron para contarme historias similares. Compañeros que habían sido saboteados por subordinados ambiciosos, hermanos que sufrieron años de manipulación familiar, profesionales brillantes que fueron marginados por no encajar en los moldes sociales convencionales. Cada historia confirmaba que mi experiencia no era aislada, sino parte de un patrón más amplio en el que las personas inseguras atacan a quienes perciben como amenazas a su estatus fabricado. La lección más importante que aprendí no fue sobre la venganza o la justicia. Fue sobre la diferencia entre reacción y respuesta.
Las personas reaccionan emocionalmente ante las injusticias, buscando una venganza inmediata que rara vez aporta una satisfacción duradera. Las personas responden estratégicamente, utilizando la adversidad como catalizador para un crecimiento y una transformación genuinos. Mi respuesta no fue destruir a Marcus, sino utilizar su traición como combustible para construir algo más grande que cualquier resentimiento. Theodore sigue siendo mi mentor y socio comercial. Recientemente, me confesó que su intervención en aquella cena no fue espontánea. Había investigado mi trabajo meses antes, impresionado por los resultados que había logrado discretamente. Me di cuenta de que eras exactamente el tipo de persona que nuestra industria necesita más, me explicó. Alguien que crea valor real en lugar de limitarse a gestionar percepciones. Si esta historia de transformación a través de la adversidad te ha emocionado, no olvides suscribirte al canal. Tenemos cientos de historias sobre personas que han transformado momentos de humillación en oportunidades de crecimiento extraordinario, demostrando que los mayores éxitos suelen surgir de nuestros momentos más difíciles. Porque al final, descubrí que la mejor venganza contra quienes intentan menospreciarte no es rebajarlos a tu nivel, sino elevarte tanto que se vuelven irrelevantes para tu trayectoria. La última vez que supe de Marcus, él estaba reconstruyendo su vida un día a la vez, lejos de las fantasías que casi lo destruyeron. ¿Yo? Bueno, estoy expandiéndome a mercados internacionales. Acabo de recibir una propuesta para escribir un libro sobre liderazgo auténtico y Theodore sugirió que consideráramos la posibilidad de sacar la empresa a bolsa el año que viene. Algunas personas intentan apagar tu luz para brillar más. Otras aprenden a brillar tanto que iluminan el camino a todos los que las rodean. Y yo he elegido ser una de esas personas.